Está bien. Vamos a... Bueno, vamos a continuar con la alabanza. Vamos a comenzar con el camino y vamos a tocar otras 2 canciones. Preparen sus corazones y preparen sus voces. Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescató. Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré, te seguiré. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Terminarán los problemas mientras llega el fin.
soltarás en lo alto, no en lo bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás ni en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. En Romanos 8:28 la Biblia nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas que le pasan para bien. Y hermanos, debemos confiar en esto, debemos tener la seguridad de que si se hace la voluntad de Dios en nuestras vidas, va a ser como Él nos lo promete, que es buena, agradable y perfecta. Esta canción nos recuerda que Dios es fiel y que Dios siempre va a estar con nosotros, que Él va a cumplir las promesas que ha dado para nuestras vidas, hermanos. Entonces, les vuelvo a repetir, cántenlo con sabiduría. Cada palabra que ustedes canten, de verdad siéntanlo en su corazón, créanlo y confiemos en Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Listo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Dios, por este momento que nos permitiste tener para alabar y glorificar tu nombre, Señor, con ofrenda de labios. Gracias, Señor, porque podemos alabarte de esta forma, Señor, porque podemos adorarte con nuestras voces, Señor. Gracias porque estás tú en medio de tu iglesia, Señor, estás tú en medio de tus hijos, Señor, y tu amor y tu misericordia nos alcanza aún para más, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos pasar delante de tu presencia, Señor. Manténnos ahí, mantén nuestros corazones y nuestros espíritus cerquita del tuyo, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra, que nuestros oídos sean sensibles a la voz de tu siervo, Señor, y que nuestro Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable el nuestro, que nos redarguya y que nos redarguya y que interceda por nosotros, Señor. Demos muchas gracias, Señor, por el siervo tuyo que va a compartir en este día, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con tu iglesia, Señor, porque tú has sido bueno con tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos infinitas gracias. Amén. Bueno, así con esta actitud, hermanos. Así con esta actitud, hermanos, pueden sentirse cómodos ahí en sus casitas. Pueden tomar una libreta, una pluma, sus Biblias, si no su teléfono, si quieren una taza de café, y para que estemos ya listos. Queremos darles nuevamente la bienvenida, queremos que se sientan cómodos, como dice Ruth, y creemos que Dios va a hablar en este tiempo. Sean bienvenidos, primeramente conéctense con el Señor, y que en este momento el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, porque es Dios el que hace la obra, porque es Dios el que nos mueve y porque es el Espíritu Santo el que nos convence. Escuchemos atentos la palabra del Señor. Pues buenos días a todos, es un gusto saludarles. Estamos teniendo fallas técnicas, no sabemos qué sucedió, pero bueno, vamos a continuar. Voy a permitirme cambiar de micrófono. Es un gusto poder saludarles todos los domingos en este mes. La verdad ha sido una bendición
el poder compartir con ustedes lo que Dios nos muestra en nuestras vidas. Hemos platicado, hemos charlado con los hermanos, con los amigos, y pues no pretendemos saberlo todo, ni siquiera dominarlo todo, pero solamente pretendemos compartir con ustedes pues las experiencias que hemos tenido como hijos de Dios, las experiencias que hemos tenido como familia. Y esta semana ha sido una semana bastante intensa, llena de contrastes, llena de preocupación, llena incluso de dolor físico, del dolor emocional, del dolor espiritual. Seguimos teniendo noticias de hermanos, de conocidos, de amigos que están enfermos o que han perdido la vida por la pandemia. Anhelamos pues que las cosas mejoren y esperamos que así sea, y creemos que así va a ser, que al final de todo esto Dios nos va a dar una bendición, aunque ahorita sí nosotros no la veamos. Y pues esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que en la semana estuve reflexionando, estuve meditando con Dios, platicando con mi pastor, platicando con mis hijas. Y el título de este tema del estudio de esta mañana lo he nombrado así: orando en la adversidad de mi mente y de mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vayamos al Evangelio de Marcos, por favor. Capítulo 26. Gracias. Permítame tantito. Vamos, por favor, al Evangelio. Sí, les decía yo, vamos al Evangelio de Marcos. Sí, perdón. Al Evangelio de Marcos, ¿sí? Capítulo 14, versículo 36, perdón. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Y dice la palabra de Dios. Aquí es Jesús quien habla. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Pedimos, Señor Dios, tu dirección para poder estudiar tu palabra, para poder, Señor Dios, encontrar un mensaje de consuelo, Señor Dios, para poder encontrar en tu palabra, Señor Dios, un mensaje que nos ayude cada día, Señor Dios, a seguir adelante en estos momentos que pudieran parecer tan difíciles, Señor Dios. A veces nuestra alma se turba, Señor Dios, a veces nuestro corazón pareciera estar agobiado y nuestro cuerpo sin fuerzas, Padre Santo, pero por eso clamamos a ti esta mañana, Señor Dios, para hallar dirección, Señor Dios, para hallar, Padre bendito, aquella palabra, Señor Dios, que nos ayuda a continuar cada mañana, cada día, Señor Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Orando en la adversidad de mi mente y de mi corazón. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, lo hacemos esperando algo bueno. Difícilmente alguien podría acercarse a Dios para pedir algo malo en su vida. Pero oramos y oramos para darle gracias a Dios o para pedirle algo para nosotros o para interceder por alguien que está enfermo, que tiene alguna necesidad física, alguna necesidad material, alguna necesidad espiritual. Pero siempre que nosotros nos acercamos a Dios, esperamos lo bueno. Es como cuando nuestros hijos se acercan a nosotros y con una sonrisa, ¿verdad? Y emocionados y nos piden algo, ¿sí? Porque quieren algo de nosotros, esperan algo de nosotros y comúnmente es algo bueno y lo hacemos. O también cuando nuestros hijos se acercan a nosotros porque algo les sucedió, porque algo les duele, porque algo pasó o porque tienen miedo y se acercan a nosotros, lo hacen esperando algo bueno, esperando consolación de nuestra parte, esperando unas palabras de ánimo o esperando protección de nosotros, esperando esa provisión
que ellos sienten en ese momento que nosotros les podemos dar. Así nosotros nos acercamos a Dios. Esperamos lo bueno de Dios, ¿sí? Y siempre esperamos lo bueno de Dios porque lo malo ya está en este mundo. En este mundo que se ha corrompido por la desobediencia del ser humano. Porque el ser humano se ha apartado de Dios. Ha decidido no considerar a Dios para sus planes. Y eso hace que la maldad reine en este mundo en ocasiones. Alguien decía que la ausencia de Dios en un lugar se manifiesta como la falta de amor. Este mundo está roto. Este mundo está descompuesto, ¿sí? Este mundo está lleno de pecado. En la cosmovisión judía, el pecado se percibe como algo que se ha echado a perder, algo que está roto. Cuando alguien peca, se considera que está roto, que está descompuesto y que tiene que reparar su relación con Dios. Y la promesa de Dios es arreglar este mundo, ¿sí? Y Dios quiere arreglar este mundo, quiere arreglar su relación con nosotros a través de la persona de Cristo. Recordemos que la oración es el primer paso para acercarnos a Dios, ¿sí? La oración no es únicamente para pedir o dar gracias. La oración es para acercarnos a Dios, para conocer más a Dios, para tener comunión con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces, una vez que nosotros nos acercamos a Dios, ese primer paso que damos, con temor, con dolor o con gozo, ese primer paso que damos hacia Él, es la primera muestra de humildad y es lo que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos que necesitamos de Él. Y entonces, mejorar la relación con Dios, poder comunicarnos con Él, conocerle, y una vez que le conocemos, poder alcanzar sus misericordias. Vayamos a Hebreos 4, versículos 15 y 16, por favor. Y dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren qué hermoso dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es para acercarnos más a Dios, para conocer más a Dios. Y Dios sella su relación con nosotros, teniendo y mostrando su misericordia. Dice aquí, para el oportuno socorro. También vayamos a Filipenses 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. No estén cansados, no estén agobiados por nada. Esto es lo que quiere decir. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios siempre nos va a escuchar. Dios siempre va a estar atento a nuestro oído. No importa cuál sea nuestra tribulación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea nuestra condición. Si nosotros nos acercamos a Dios con fe, Él nos va a escuchar. Recordemos, hace 8 días hablábamos del paralítico. El paralítico recibió un milagro y ni siquiera sabía quién le estaba haciendo el milagro. Pero él lo único que hizo fue obedecer. Escuchó la palabra de Dios y lo único que hizo fue obedecer. La oración es algo similar. No importa cuál sea tu condición.
No importa qué cosas terribles pudiera haber en tu vida, ya sea que tú estés sufriendo, es las consecuencias de eso, o que alguien te haya ofendido, te haya agredido, no importa cuánto dolor tengas en tu vida, Dios está esperándote para escucharte, para tener una relación contigo, para que tú le conozcas, porque Él ya te conoce. Y al final de esto, Él mostrar su poder, su amor y su misericordia en tu vida. Orar es el primer paso de humildad y de fe en nuestras vidas. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5. Versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que tengas en tu corazón, toda preocupación, toda dolencia, toda tristeza, toda amargura, toda necesidad, o incluso de algo que te esté causando gozo, que te esté causando felicidad, debes ponerla a los pies de Dios para que Él lo siga guiando, ¿sí? Para que Él te fortalezca, para que Él te dé la sabiduría y te diga cómo continuar en ese estado de bienestar o de felicidad, o qué hacer para poder salir de ese estado de dolor, de sufrimiento, de angustia. ¿Quién no se acerca a Dios para pedir algo bueno? Todos nos acercamos a Dios para pedir algo bueno. Pero, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Dios y lo que pedimos no nos es otorgado? Hace un año, mis hijas en un viaje misionero sufrieron un accidente. Una señorita falleció en el accidente, pero ellos oraban para que Dios salvara la vida de esta señorita. Clamaban a Dios y ella falleció. Y me decía una de mis hijas, ¿por qué orar a Dios si Él va a hacer lo que Él quiera? Pareciera que la oración fuera inefectiva, ¿verdad? Pareciera que no tiene caso nada pedirle a Dios si al final va a hacer lo que Él le venga en gana. Pero no es así, no es así. Dios siempre está dispuesto a escucharte y Dios te va a dar respuesta. Desafortunadamente, ¿sí? La respuesta que a veces Dios da no es la respuesta que nosotros esperamos. No la que necesitamos, la que nosotros esperamos. Y eso nos angustia más todavía, nos preocupa más todavía. Pareciera que Dios nos ha abandonado, pareciera que Dios nos ha fallado, pero déjame decirte, ¿sí?, que la palabra de Dios es real y es genuina y tiene promesas muy hermosas, ¿sí?, como lo dice en Mateo capítulo 7. Y vamos a leerlo, me voy a permitir leerlo, ¿sí? Mateo 7, versículos 7 y 8. Cuando yo leo esto, cuando yo leí por primera vez esto, yo me llené de emoción, me llené de gozo. Yo dije, ya la armé, Dios nunca me va a dejar. Pero he pedido cosas a Dios y no han sucedido. Y eso a veces me ha hecho pensar que Dios me había abandonado. Incluso que era yo tan imperfecto, que era yo tan impío, tan perverso, que no merecía, ¿sí?, el amor de Dios, que no merecía la misericordia de Dios. Y por eso Dios no me respondía. Miren que dice, escuchemos lo que dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios nos está diciendo, y es Jesús quien habla aquí, y dice, ustedes pidan y se les va a dar. Ustedes toquen a la puerta y se les va a abrir. Ustedes busquen y van a encontrar. Y lo predicamos y lo enseñamos y así lo vivimos, porque Dios cumple su promesa. Pero hay ocasiones en donde he pensado que Dios me había dejado, que Dios me había abandonado, que no merecía el amor ni la misericordia de Dios.
y mis oraciones parecía que no eran escuchadas. Parecía que Dios me había abandonado, porque lo único que había en mi vida era el dolor, era el sufrimiento. Pedía que se quitara el dolor, pedía que se quitara el sufrimiento, que los problemas se resolvieran. Pero eso no sucedía. Incluso en algún momento de mi vida clamé a Dios porque las cosas se arreglaran, para que las cosas mejoraran. Y al no haber una respuesta, y al no ser sabio, al no confiar en Dios realmente, ¿sí?, viene la angustia y el deseo de morir, el deseo de escapar. Incluso hay gente que pide a Dios, y como Dios no le responde como ellos quieren, se enojan con Dios y se apartan. Hay gente que espera una respuesta de Dios a su gusto, a su manera, y como Dios no le responde a su manera, reniegan de Dios y se declaran ateos. O peor aún, hay gente que ante el dolor que mira en el futuro y pareciera que Dios les da respuesta, en un acto de desesperación se suicidan. Esto va a suceder en nuestras vidas. Va a haber momentos en que nosotros estaremos clamando a Dios por una respuesta favorable y pareciera que Dios no nos escucha, sino por el contrario, que Dios se ensaña con nosotros y el dolor, el sufrimiento son mayores. ¿Cuántas veces has pedido a Dios y no te ha dado? O pareciera, mejor dicho, pareciera que no te ha dado. ¿Cuántas veces pediste ayuda a alguien, tocaste una puerta y nadie te ayudó y nadie te abrió una puerta? ¿Cuántas veces has buscado una solución? ¿Cuántas veces has buscado respuestas y no las has encontrado o nadie te ha contestado? Nos han enseñado que debemos orar a Dios con fe, declarando, ¿sí?, que lo que pedimos sucederá, como si Dios fuera una hada madrina. Pedirle 3 deseos y los va a conceder. O el genio de la lámpara. Frotar la lámpara, frotar la oración para que haya respuesta, ¿sí? O a veces pensamos que Dios es un método curativo, es un método de sanidad. Pensamos que orando siempre los enfermos van a sanar y no es así. ¿Pero por qué no es así? Porque Dios no es manipulable. Dios no va a trabajar a nuestro antojo. Dios va a trabajar conforme a su misericordia. Y recordemos, la oración es el primer paso de humildad y de fe. 2, la oración nos lleva a conocer a Dios, a tener una relación con Dios. 3, para poder alcanzar su misericordia. Pero a veces la oración se vuelve únicamente como un método de emergencia. Ni quiero conocer a Dios, ni quiero tener una relación con Dios. Pero cuando tengo una necesidad, veo un aviso que decía rompas el cristal en caso de emergencia, y entonces queremos utilizar la oración como una arma de emergencia, como una cura de emergencia. Y esto no puede ser así. Nosotros necesitamos tener una relación continua con Dios. ¿Para qué? Para poder encontrar su voluntad, para poder conocerle, ¿sí? Oramos principalmente para hallar la misericordia de Dios ante un mundo que está roto, ante un mundo, ¿sí?, que no se ha quebrantado ante el amor de Dios, ante un mundo que pareciera que va tan acelerado, tan rápido, que muchos se quedan en el camino o se atrasan en el dolor, en la amargura, en la tristeza, en la debilidad. Pero esto es normal, esto es natural, esto es del ser humano. No te preocupes si te sientes que estás atrás, abandonado, que otros van avanzando y tú te quedas, o que Dios no te da respuestas. Esto es natural en la vida del ser humano y nosotros podemos verlo, que el Señor Jesucristo también vivió eso. El Señor Jesucristo, ¿sabían que el Señor Jesucristo oró al Padre manifestándole su dolor? Y Dios, el Padre, ¿no quitó ese dolor? Jesús oró en la adversidad de su mente y de su corazón. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 26.
Vamos a leer los versículos 38 al 42. Es un pasaje, imagínense, es de noche o de madrugada, está oscuro, ¿sí? Y Jesús había ido a orar, porque ya venía el momento de que él iba a ser arrestado, iba a ser azotado, ¿sí? Iba a ser burlado, humillado públicamente e iba a ser crucificado. Él ya lo había visto. Él ya sabía que venía. Y miren, escuchemos lo que dice. Entonces Jesús les dijo, aquí comienza a hablar Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí el Señor Jesucristo está mostrando no su debilidad, está mostrando el dolor que Él siente, el dolor, el sufrimiento que Él tiene porque ya vio su futuro. Ya vio el dolor que su cuerpo va a pasar, ¿sí? Ya vio la traición de sus discípulos, ya vio la negación de Pedro, ya vio su carne desgarrada, ya vio la gente que se iba a burlar de él, la gente que lo iba a golpear. Él ya se había visto crucificado en la cruz, sufriendo el dolor, ¿sí? Y eso le causaba mucha angustia. Y me atrevo a decirlo porque dice en el 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a vivir, pero no por eso se echó a correr. No por eso negó a Dios. Jesús, aun siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, en ese momento Él estaba orando. ¿Por qué? Porque necesitaba fortalecer su relación con Dios. En ese momento inevitable, en ese momento de angustia, de dolor. Y es lo que nosotros como criaturas de Dios, como hijos de Dios, tenemos que hacer. En esos momentos de angustia, de sufrimiento, debemos pedir, si no la solución, sí el consuelo de Dios. Porque dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Al espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el 42 le dice Jesús al Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros no queremos que Dios arregle las cosas? Y le pedimos y le rogamos. Muchas veces el dolor que tenemos se debe a nuestras malas decisiones. Se debe a decisiones insensatas, se debe a actos irresponsables de nuestra parte. Y aún así queremos que Dios las arregle. Aquí Jesús no ha cometido ningún pecado, pero Jesús en ese momento ya iba a empezar a sufrir. ¿Sí? ¿Cuál? El castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y él no oró, Señor, esto es injusto. ¿Por qué tengo que pagar yo por ellos? No, él sabía que él tenía que sufrir todo eso para que cada uno de nosotros, para que tú, para que yo, podamos tener vida eterna. Y Jesús no se echó para atrás. Jesús aceptó la voluntad del Padre. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ¿sí? Aunque las cosas parezcan adversas, cuando estamos seguros que lo que está sucediendo está bajo el plan de Dios, aún en esa angustia, nosotros vamos a tener esperanza. Bueno, vayamos a Marcos capítulo 14.
versículo 36. Y dice una vez más, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús le dijo al Padre, no quiero sufrir, no quiero que mi sangre se derrame, no quiero que me azoten, no quiero que mi cuerpo padezca dolor. Y le dice, aparta de mí esto, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dios, el Padre, no apartó el dolor del cuerpo de Cristo. Dios, el Padre, no apartó el sufrimiento de Jesús. Dios no apartó la crucifixión de Jesucristo. Dios cumplió su propósito en la vida de Jesús. Pero Jesús sabía que ese dolor, que ese sufrimiento, ¿sí?, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La salvación de la humanidad. Apartarnos del castigo eterno. Cuando tú estás en comunión con Dios, aún el dolor, ¿sí?, cuando está bajo el plan, bajo el propósito de Dios, lo vas a poder asimilar. Dios te dará el consuelo para sobrepasar ese tiempo. Dios te va a dar las fuerzas para sobrepasar esa angustia, ese temor, ese sufrimiento, esos problemas, esa persecución. Pero solo tienes que confiar en Dios. Y podrás decir, yo tengo los recursos para evitar el conflicto. Yo tengo los recursos para resolver el problema. Es verdad. ¿Sí? Vamos a Juan 18:11. Vamos a ver qué cosas sucedían en esa noche. Vamos a ver la respuesta de los discípulos, de la gente que le acompañaba. Versículo 10 y 11. Juan 18, 10 y 11 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Cuando llegan a arrestar a Jesús, después de que habían orado, después de que Jesús había estado en angustia, ¿sí?, cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro le corta la oreja a una persona y Jesús le dice, calma. Porque Pedro quería defender a Jesús. Pues era su amigo, era su maestro. Y miren lo que dice Jesús. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús seguía convencido que lo que estaba sucediendo, ¿sí?, era la voluntad del Padre. Estaba bajo el control de Dios. El dolor, el sufrimiento, en ese momento estaba empezando su arresto. La gente le empezó a rodear, la gente lo empezó a insultar, yo me imagino, ¿sí?, y lo señalaban, ¿sí?, y fue el famoso beso de Judas. Vayamos a Mateo, capítulo 26, versículos 51 al 54. Y escuchen esto. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro quería defender a Jesús. Jesús podía defenderse, pues Jesús es Dios. Y cuando estuvo aquí
como humano, como el Hijo de Dios, no dejó de tener el poder, al contrario, seguía teniendo el poder. Jesús podía evitar todo el sufrimiento, ¿verdad? Destruir a la gente que le perseguía, destruir a la gente que iba a burlarse de él, que lo iba a azotar, destruir a la gente que iba a crucificarlo, ¿sí? Y así poder librarse del dolor y aún así tener victoria sobre la muerte. Pero no, Dios, aún teniendo la posibilidad, ¿sí?, de evitar el dolor en su Hijo, aún Jesús teniendo el poder para defenderse, se sujetó a la voluntad del Padre. Pero ojo, lo hizo porque él sabía que lo que sucedía era la voluntad de su Padre y no quería estorbar. Por el contrario, dice que se hizo obediente y obediente hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera? ¿Por qué pensamos que tenemos la posibilidad? Porque es lo justo, porque es lo que nos merecemos. Pero muy adentro de nuestro corazón y en nuestra mente sabemos, ¿sí?, que lo que estamos haciendo pudiera estar en contra de la voluntad de Dios. El mundo dice que el fin justifica los medios. No, en el reino de Dios es al revés, ¿sí? Los medios sí son muy importantes para el fin, pero los medios, la forma de hacer las cosas, tienen que ser siempre bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Jesús no quiso hacer su voluntad, quiso seguir la voluntad del Padre, ¿sí? Jesús en todo momento estuvo dispuesto a seguir lo que el Padre le pedía. Jesús pudo cambiar las cosas, pudo defenderse, destruir a quienes lo persiguen, pues él tenía el poder. Pero si él hacía eso, él iba a estorbar los planes de Dios, porque dice el 54, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, oraba para conocer la voluntad de Dios. Y en eso Jesús encontró fortaleza y sabiduría para poder aceptar la voluntad de Dios. Un plan de dolor, un plan de sufrimiento, un plan lleno de traición, un plan de crucifixión y de muerte. Aunque él podía intervenir, usar su poder para ayudar a Dios a cumplir el plan, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Nosotros debemos someter nuestra voluntad bajo la voluntad del Padre. Eso es un acto de verdadera fe. No es lo mismo resignación que fe, quiero aclarar, ¿sí? Jesús pidió al Padre que si era posible, esa copa de dolor y de sufrimiento, o sea, su arresto, su sufrimiento, su crucifixión, no sucedieran. Pero aunque Él lo manifestó, Él decidió vivirlo. Esta es una muestra de humillación. Reconocer ante Dios que no nos gusta lo que sucede. Quizás estás pasando por problemas, por dificultades, por enfermedad. Díselo a Dios. Es válido que se lo digas. Dile que no estés de acuerdo con sus planes. Así lo hizo Jesús. Pero dile, Señor, no estoy de acuerdo con tu plan, pero no me opongo. Jesús le dijo, Padre, yo no quiero este dolor, no quiero este sufrimiento. Todo es posible para ti, quita de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ese es un diálogo genuino con Dios, no una oración espiritual hoy de donde digas y exaltes a Dios y en tu corazón te guardes la amargura y el dolor que sientes y se lo escondas a Dios. No. Una oración genuina, sí, es reconocer quién es Dios, reconocer quién es Jesús, pero también la oración genuina es reconocer la soberbia, la amargura, el dolor, la tristeza que estás pasando. Que no es que estás triste por lo que Dios te está poniendo, pero que estás dispuesto a vivirlo con tal de que se haga su voluntad y que al final el propósito maravilloso en cada situación de tu vida, ¿sí?, el propósito maravilloso de Dios se cumpla y no solo tu voluntad. Eso es una verdadera fe, no resignación. Resignarse es dejarse morir. Resignarse es dejar de luchar. Una verdadera oración de fe no es resignación,
es decirle a Dios lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que esperas, lo que anhelas. Aún decirle a Dios que estás enojado con Él por la forma en que están sucediendo las cosas en tu vida, pero al final dejarle a Dios en sus manos el resultado de eso que estás viviendo. Esa enfermedad que tanto le has pedido a Dios que se quite y no se quita, déjasela a Dios, pero cuídate. Ese problema que tienes, ya sea financiero, un problema de relaciones con tu familiar, con tus vecinos, déjaselo a Dios, pero compórtate como un hijo de Dios. Dios nos promete y dice en su palabra que si oramos con fe, recibiremos, pero habrá ocasiones en donde lo que recibiremos no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperábamos. No buscamos de Dios la pérdida. No buscamos en Dios el dolor, buscamos en Dios el bienestar, buscamos en Dios sumar a nuestra vida algo que no tenemos. Quiero decirte en este momento, si hay adversidad en tu corazón o en tu mente, es cuando más debes confiar en Dios, cuando más debes acercarte a Él. Quizás solo veas dolor, quizás solo veas tristeza, quizás solo tengas desesperación, no importa. Acércate a Él, porque Él te va a dar la sabiduría, la fortaleza, te va a dar lo que necesites. Y si no, te va a dar consuelo, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Jesús fue arrestado, fue azotado, fue crucificado, murió, pero al final resucitó y fue glorificado. Todo ese dolor y ese sufrimiento, ¿sí?, fue necesario ¿para qué? Para que tú y para que yo pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor fue necesario para que Jesús fuera glorificado como lo que es, como el Hijo de Dios, como tu Señor, como tu Salvador, como mi Señor, como mi Salvador. El sufrimiento y el dolor, cuando viene de Dios, cuando se lo dejamos a Dios, cuando lo aceptamos, ¿sí?, y reconocemos que viene de Dios, al final traerá bendición. Por eso es importante que en esos momentos de oración pidamos a Dios la sabiduría y seamos genuinos, seamos sinceros como lo hizo Jesús. Yo no quiero este dolor, pero dime tú, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, voy a perder mis bienes, pero dime tú, Señor, ¿cómo voy a vivir? Señor, quizá mi familiar no va a sanar, pero tú me darás el consuelo. Señor, mi familiar va a sanar. Cuando esté sano, dime cómo amarlo. Señor, vas a conservar mis bienes. Cuando yo ya los tenga, dime cómo utilizarlos mejor, cómo cuidarlos, ser un mejor mayordomo. Hay opciones. No todo es desesperación. Siempre al final todo será bueno en nuestra vida si viene de Dios. En tu corazón y en tu mente quizá hay adversidad y es cuando más debemos confiar en Dios. Aunque el dolor o el sufrimiento o la pérdida te digan lo contrario, no desmayes. Dile a Dios, no me gusta, no estoy de acuerdo. Si es posible que pase de mí esta copa, pero dile, no me opongo a tu voluntad, solo espero que tu propósito sea cumplido en mi vida. Y Señor, ayúdame a ver el propósito, porque ahorita yo no puedo verlo. Quiero terminar con estos dos pasajes. Romanos 8:28, por favor. Vayamos a Romanos 8:28. Recuerda, en ese dolor y en esa angustia, Dios está con nosotros. Dios está con todos y cada uno de nosotros. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez?
o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y Jeremías 29:1 dice el Señor, porque pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal. ¿Sí? Para darles el fin que ustedes esperan. Ya sea que estés pasando momentos de bendición, momentos de gozo, sigue orando a Dios. No te olvides de Él. Pero si en estos momentos estás pasando por pruebas, por dificultades, quizá tengas dudas, quizás son solo dudas pequeñas, ve a Dios. Él te dará respuestas. Pero si estás pasando en tu corazón sufrimiento y dolor, que parece que se te acaban las fuerzas, que parece que no hay solución, que quisieras salir corriendo o quisieras cerrar los ojos y no despertar, busca a Dios. Porque Él tiene cosas buenas para ti, no cosas malas. Ora al Señor, pide sabiduría, pide dirección, para que en todo momento halles esperanza. Porque no existe nada, absolutamente nada, que te pueda apartar de Dios si estás en la fe en Cristo Jesús. Ni la angustia, ni el dolor, ni la desesperación, sino por el contrario, con Cristo Jesús eres más que vencedor. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque todas las cosas que Dios permite en nuestra vida nos ayudan a bien. Vamos a orar. Padre bueno, Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor Dios, y te pedimos en esta mañana dirección, Padre Todopoderoso, para que tú consueles nuestras vidas, Señor bendito. Para que tú veas, Señor Dios, qué necesidades tenemos, Padre Santo, y nos acercamos a ti, Señor Dios, siempre esperando lo bueno en nuestras vidas, y sabemos que lo darás. Pero, Señor Dios, entre tanto llegan esas bendiciones, entre tanto llegan todas esas cosas buenas, Señor Dios. Danos la fortaleza, Señor Dios, para seguir. Sana nuestras heridas, Padre Santo. Consuela nuestros corazones, Padre Dios, por todas las dificultades y heridas que hay. Y, Señor Dios, también pedimos perdón porque si hemos herido, si hemos ofendido a alguien, Señor Dios, si hemos causado el dolor a alguien, Padre Dios, te pedimos perdón y bendice a esa persona, Señor Dios, que quizá le hemos causado dolor, Padre Santo. Pero, Señor Dios, en este momento solo quiero pedirte por mi vida, por la vida de los que nos escuchan, Señor Dios. Trae el consuelo, trae la sabiduría, Señor Dios. Que la oscuridad que vemos en nuestros problemas, Señor Dios, sea esparcida por la luz de Cristo. Que en Cristo, Señor Dios, encontremos, Padre Santo, la dirección y las bendiciones que tienes para nosotros. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. A ti, Jesús, clamamos por tu amor y tu misericordia, para hallar gracia delante del Padre, por tu sangre derramada en la cruz. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a cantar por última vez este canto. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Mi corazón te alabará.
Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Damos gracias al Señor por su palabra de amor que ha traído a nosotros este día. Esperamos que tengan un bendecido día, un bendecido inicio de semana, que Dios bendiga sus familias, que Dios multiplique Dios multiplique lo que tenga que multiplicar, que Dios les llene de sabiduría y de confianza en Él. Bendecimos a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús, que su paz y su amor sea con ustedes. Bendiciones. Los avisos. ¿Ya lo cortaste? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos nuestro culto como hoy, los domingos a las 11 de la mañana, y los miércoles tenemos nuestro culto de oración que se lleva a cabo por el grupo de WhatsApp de la iglesia. La oración comienza a las 6 de la tarde. Puedes comunicarte con quien te haya pasado el link, donde hayas conseguido el link para acompañarnos hoy, para si quieres integrarte a nuestro grupo de oración, eres bienvenido. Y pues en ese grupo nos dedicamos a compartir nuestras necesidades y gratitudes de la semana. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en el próximo domingo. Fortune lies